Tengo el enorme placer de tener aquí conmigo a Fernando J. Muñez, que ha venido a hablar de su libro Antes de secar a la tierra. Y es que además hemos venido a hablar de este libro a este maravilloso Pazo de Lourizán, que es toda una inspiración. Lo primero, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros y en el Pazo. Y lo segundo, ¿cómo surgió esta novela? Bueno, te diría que la historia de la novela ha sido como el oleaje en la playa. O sea, ha ido viniendo una y otra vez a mí a raíz del fallecimiento de mi abuela, que es gallega, de aquí, de esta tierra. Esta historia se concretó y quise de alguna forma homenajear todas estas raíces, estas experiencias que yo tuve de niño cuando venía aquí y que de alguna forma también se la inmortalizará ahí. Además, en esta historia es una historia de poder, de familia, de traiciones, ¿cómo? De odios, de amores prohibidos, complicados. ¿Cómo te vino todo esto a la mente para tejer esta gran historia? Digamos que hubo como diferentes partes, ¿no? O sea, yo creo que la historia de Iria de Castronavea y su sobrino, ¿no? Que bueno, no es exactamente su sobrino porque ella es la hermanastra de su padre, pero esta historia de amor entre ellos, ¿no? Que se han criado juntos y de repente un día se empiezan a ver de una forma que ya no es la de un tío con, o sea, de una tía con un sobrino, ¿no? Digamos que siempre estuvo ahí, siempre hubo algo en mí que hacía que me venía esta historia, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Con ese corsé social tan brutal que había. Digamos que esto era una parte. Y luego la otra parte era la historia de las familias, ¿no? Lo que has hablado, estas historias de familias enfrentadas en donde a raíz de un pequeño conflicto termina siendo una gran guerra. Estas dos cosas, y luego todas las raíces de las que hemos hablado antes, yo creo que han dado fruto a la novela. Pequeño conflicto y además ocurre una, no sé si podemos desvelar mucho, pero ocurre una catástrofe o así que desencadena un poco todo esto. Los Ordás, que es una familia de Ponferrada, abren una mina en la tierra de los Castronavea, ¿no? Son dos modelos de familia muy diferentes, uno los Castronavea, gallegos, tradicionales, muy atados a la tierra, los Ordás empresarios, ¿no? Esta nueva casta de empresarios que busca los beneficios, abren una mina de carbón y a raíz de un desastre, que es digamos, un derrumbamiento de todas las escombreras que se llevan por delante, reses, casas, etc., empieza el conflicto. Tengo entendido que te inspiraste en un hecho real. Sí, digamos, se llamó la tragedia Aberdeen o Aberdeen. Aberfan. O Aberfan, sí, no sé exactamente cómo se pronuncia. A ver si hemos pronunciado fatal, sí, a lo mejor, pero... No, pero bueno, sí, fue una tragedia que ocurrió precisamente en una mina donde se habían sacado todos los escombros, se habían acumulado durante años y efectivamente los escombros de carbón y demás se precipitaron por las lluvias y arrasó todo el pueblo, y murieron muchísimas personas. Eso lo muestra The Crown. ¿Lo sabías ya de antes? Sí. ¿Te inspiraste en eso o ya fue...? No, lo conocía de antes y luego ya lo vi en la serie, de hecho. Que se meten los niños debajo de la mesa y arrasan todo el pueblo. Es un libro que muestra cómo la familia puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. También es un libro de mujeres fuertes. O sea, es un libro que por un lado muestra el rol que tenía la mujer con buena posición, por así decirlo, pero al mismo tiempo te muestra esas mujeres fuertes que tenían en el sentido la suerte de pertenecer a una clase social alta. La suerte o la desgracia. O la desgracia. Porque digamos que las mujeres que vivían en cierto nivel social o cierta categoría social, como son las de antes de secar a la tierra, una de las cosas que les ocurre es que están muy encorsetadas, ¿no? Su vida está completamente dictaminada. Cómo tienen que vivir, con quién tienen que casarse, qué tipo de relaciones sociales tienen que tener, ¿no? En ese sentido era una desgracia. La ventaja que en alguna de las mujeres que antes de sacar a la tierra hay es que logran llegar a tener el control o su independencia de una forma muy concreta, muy especial, ¿no? Y eso, pues bueno, a lo mejor como podría ser en un momento determinado una marquesa que se queda viuda, que se queda con una fortuna y entonces de repente ha encontrado un espacio de libertad pese a que viviera en un entorno como por ejemplo era el siglo XVIII en Castamar. Pues era muy opresivo, pero sin embargo tenía su espacio de libertad ahí, ¿no? Bueno, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Las mujeres empiezan bajo ese corsé social, el patriarcado brutal que las directamente encorseta, para ir poco a poco tomando el control de las familias, ya te digo, por motivos muy concretos que se van explicando a lo largo de la vida. Uno de esos personajes es Iria. Sí. ¿Cómo creaste ese personaje? ¿Qué te inspiró? ¿Quién te inspiró? Bueno, yo creo que yo siempre llego a los personajes antes incluso de ponerles cara, sexo, cuerpo.
a través de su naturaleza. O sea, Iria, lo que me inspiraba de Iria era esa fortaleza que nunca se rinde, que hagas lo que hagas está determinada a llevar el tipo de vida que ella quiere como ella, y aunque eso pueda pesarle a muchos o incluso le pueda pesar a ella en otros sentidos. Y lo que me atrajo de ella era precisamente que traza su destino sabiendo en qué mundo se está moviendo, ¿no? O sea, sabe que tiene que ser mejores que el resto, tiene que ser mejor que el resto para liderar a los Castronavea, tiene que saber más de ganado, tiene que saber más de tierras, tiene que saber más, pero además tiene que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, tiene que comportarse de la forma adecuada. Y yo creo que ella aúna ese sentido de determinación, de liderazgo, con un objetivo muy claro. Y eso es lo que me atrapaba de ella. Tiene que luchar el doble para obtener lo mismo. En cierta forma sí, tiene que, y no solo el doble, te diría casi el triple. O el triple. O sea, porque al final, desde el punto de vista de Iria, por ejemplo, incluso las relaciones sexuales que tienen que ser secretas, no tienen que conocerse, ¿no? Tienen que ser personas que eligen muy concretamente porque sabe que están de paso, sabe que no puede quedarse embarazada, o sea, sigue estando bajo esa mira, sigue estando bajo ese corsé social, sobre esas cadenas sociales que la atan, pero sabe escurrirse, encuentra las grietas y termina liderando a los Castronavea. Pero digamos que dentro del privilegio que supone para ella pertenecer a una clase social alta, sí, a gente con dinero, tiene que sortear determinados obstáculos por el hecho de ser mujer que no ocurrirían, por ejemplo, pues... De hecho, yo creo que todas las protagonistas, las mujeres protagonistas de la novela, que hay varias, Iria sin duda es la principal, todas se enfrentan a lo mismo. Lo que pasa es que cada una de ellas encuentra diferentes caminos para sortearlos. El Basi, por ejemplo, la hermana pequeña de André, es como un toro de lidia. O sea, va directo y se enfrenta a todos y sufre las consecuencias de ese enfrentamiento. Matilda, por ejemplo, que es mucho más reservada, más tímida, no tiene ese corazón tan latente, tan determinado, encuentra su fuerza de otra forma para liberarse de todo esto también, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Cordelia le pasa lo mismo, ¿no? Es una mujer que le hubiera gustado dedicarse a la política. Y toda la política que puede hacer la hace solo en su propia familia, te diría, ¿sabes? Entonces son mujeres que de una u otra forma encuentran el camino para llevar el tipo de vida que ellos quieren. Y no es fácil, y tienen que pagar precios. Has mencionado La cocinera de Castamar, que fue un gran éxito para ti. ¿Te pesa a la hora de, por ejemplo, la siguiente novela y ahora de esta? ¿O no, porque no pienso demasiado en esto. Yo no me gusta atarme a ni las cosas del pasado ni pensar demasiado en el futuro. Me gusta vivir en el presente. Entonces ahora estamos en Antes se secara la tierra, no sé la novela que vendrá por el futuro, y las que escribí en el pasado son parte de mi background, las quiero, las amo, son mis hijas, o son mis hijos como libros o como novelas, depende de cómo se mire, pero más allá de esto no interpreto. Y aunque no te guste pensar en el futuro, vivamos el presente, pero me imagino que sí te gustaría que esto se llevara, que pudiera terminar en una serie, miniserie o incluso película. Bueno, eres un hombre de cine. Sí, también. Sin duda. Te diré que primero lo que más me interesa es que la novela encuentre su espacio en los lectores, porque creo que debe encontrar, creo que son esferas diferentes. Unas son los libros y otras son... O sea, y no creo que todos los libros tengan que terminar en series. Tampoco creo que ese circuito que siempre ha estado no necesariamente tiene que ser así. Creo que los libros tienen que ser libros y luego pueden ser series. Y en este caso, hombre, pues sí, creo que merecería la pena hacer una serie de Antes se secara la tierra, de soy sincero. Y ya para terminar, te quería preguntar por... Bueno, ha cambiado, evidentemente la sociedad ha cambiado mucho desde 1845, donde se desarrolla esta novela, pero ¿en qué crees que no ha cambiado tanto? Respecto de actual, ¿quieres decir? Sí. Ah, vale. Hombre, yo creo que hay varias cosas en las que no han cambiado. O sea, hemos cambiado, pero no hemos terminado de cambiar, ¿no? Todavía yo creo que quedan muchos sesgos, muchos prejuicios sobre muchísimas cosas que estaban en el 19 y que siguen estando en nuestra sociedad, ¿no? O sea, hablemos de la homosexualidad o hablamos de... por ejemplo, el techo de cristal de las mujeres, el feminismo per se, ¿no? O sea, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, etc., etc. Todo esto todavía sigue siendo una lucha. O sea, a día de hoy no estamos equiparados. A día de hoy todavía no estamos en una situación social ideal en la cual todos somos iguales. No todos somos iguales y no todos se comportan de la misma forma. Yo diría también, como apunte, aparte de lo que has dicho, que es muy acertado,
el poder, el privilegio, la clase. Es cierto que no es lo mismo el siglo XIX que hoy, a nivel de clases sociales, me refiero. La permeabilidad de las clases actualmente es mucho mayor, pero inevitablemente las condiciones donde uno El nace, ascensor social que dicen. eso es, influyen, o sea, influyen. No es lo mismo nacer en un arrabal que nacer con unos posibles o nacer con un título debajo del brazo, por poner un ejemplo. Yo creo que eso todavía sigue existiendo. Pues hasta aquí, muchísimas gracias y muchísimo éxito. Nada, gracias a ti, Guillermo.